Bebieron la sangre de vírgenes al amanecer, luego construyeron la democracia al mediodía. Antigua Grecia, filósofos, geometría, la cuna de la civilización occidental. Pero en las sombras del Partenón, en cuevas bajo Delfos, en arboledas iluminadas por la luna, donde no se permitía ninguna antorcha, estaban haciendo algo más. Rituales tan perturbadores que incluso los propios griegos susurraban sobre ellos solo después del anochecer. Ceremonias donde la carne se convertía en ofrenda, donde lo sagrado y lo profano se fundían en un único límite tembloroso. Esta noche descendemos a esas arboledas. Y lo que estás a punto de escuchar, los antiguos griegos no querían que supieras que existía. Si quieres más historia que los libros de texto enterraron, suscríbete. Revelamos un ritual prohibido cada día. Es el año 423 a.C. Atenas. La ciudad duerme. Pero en el distrito de Cerámico, 7 mujeres caminan descalzas por la hierba húmeda hacia una estructura de piedra caliza medio hundida en la tierra. No llevan antorchas. No usan joyas. Su cabello está suelto. No hablan. Este es el Tesmoforión, el templo de Deméter y Perséfone. Y esta noche es el segundo día de las Tesmoforias, un festival tan secreto que los hombres que incluso se acercaran al templo durante estas 3 noches podían ser ejecutados en el acto. Necesitas entender algo, esto no era un culto marginal. Era religión patrocinada por el Estado, financiada, organizada, obligatoria. Cada año, las mujeres casadas más respetadas de Atenas, esposas de generales, de filósofos, de dramaturgos, dejaban sus hogares y entraban en este lugar. ¿Qué ocurría dentro? Las mujeres descendían a cámaras subterráneas llamadas megara, pozos excavados profundamente en la tierra. En el fondo, los restos podridos de lechones sacrificados, arrojados a la cavidad meses antes durante un ritual previo. La carne se había licuado, mezclada con tierra, fermentada en la oscuridad. Las mujeres metían las manos desnudas en esa descomposición. Sacaban puñados de carne putrefacta, hueso disuelto y lodo espeso de gusanos. Luego lo llevaban de vuelta a la superficie, lo mezclaban con granos de siembra y lo esparcían por los campos de Atenas. Esto no era simbólico, era política agrícola. El suministro de alimentos de toda la ciudad dependía de que las mujeres tocaran la muerte y luego plantaran vida. Pero eso era solo el comienzo de la noche, porque después de la recuperación, después de las ofrendas a Deméter, las mujeres hacían algo que los historiadores aún debaten en revistas académicas en voz baja. Realizaban lo que las fuentes antiguas llaman aischrologia, obscenidad ritual. Se sentaban en círculos y hablaban. No oraciones, no himnos. Gritaban los insultos y relatos más sucios, sexualmente explícitos y obscenos que podían imaginar. Gráficos, sin restricciones, lo suficientemente fuertes como para hacer eco en la piedra. Cuanto más impactante, mejor. Cuanto más tabú, más poderoso. ¿Por qué? Porque la tristeza, creían los griegos, volvía estéril la tierra. El dolor de Deméter por perder a su hija Perséfone ante Hades había causado el primer invierno, la primera hambruna. Así que para romper el dolor, para forzar la risa desde la desesperación, para sacudir a la diosa y devolverle la fertilidad, había que destrozar cada regla de decencia. Había que incomodar a lo divino. Un relato antiguo describe a una mujer llamada Iambe que contó a Deméter un chiste tan vulgar, tan explícitamente anatómico, que la diosa doliente finalmente sonrió. Esa sonrisa salvó la cosecha. Esa sonrisa salvó a la humanidad. Así que las mujeres de Atenas lo recreaban cada año en la oscuridad. Pero aquí es donde se te eriza la piel. Los hombres de Atenas sabían que esto ocurría y se mantenían alejados, no por respeto, por miedo, porque las tesmoforias no se trataban solo de fertilidad, se trataban de poder. Y ese poder tenía raíces que se extendían siglos atrás,
a una época anterior a la existencia de Atenas, a una era en la que el sexo no era solo sagrado, era la supervivencia misma. Retrocede 800 años. Grecia de la Edad de Bronce, antes de Atenas, Antes de Esparta. antes de que Homero escribiera una sola línea. Los minoicos y micénicos no adoraban a los dioses como los imaginamos. Adoraban funciones. La fertilidad no era una metáfora, era supervivencia. Una cosecha fallida significaba muerte. Una mujer estéril significaba el fin de una línea familiar. La impotencia de un rey significaba que el propio reino se marchitaría, así que el sexo se convirtió en ceremonia. En Creta, las sacerdotisas realizaban lo que los arqueólogos llaman delicadamente uniones sagradas en cuevas dedicadas a la madre tierra. No eran orgías, eran transacciones. La sacerdotisa encarnaba a la diosa, un hombre elegido, a veces un rey, a veces un sustituto sacrificial, encarnaba la fuerza fertilizadora. El acto mismo era público, presenciado, registrado, porque si nadie lo veía, no había sucedido. Si los dioses no lo presenciaban, la tierra no respondería. Pero aquí viene el giro oscuro. No todas las uniones eran sustituciones consensuadas. Algunas eran sacrificios humanos literales, preparados para el acto mediante días de purificación ritual, vino con miel y hierbas alucinógenas. Luego, en el momento del clímax, una hoja, sangre y semen mezclados en el mismo surco. Las primeras semillas de la democracia fueron plantadas en un suelo alimentado por esta lógica. Para cuando surgió la Grecia clásica, los rituales habían evolucionado, refinados, intelectualizados, ocultos, pero los cimientos permanecían. El sexo seguía siendo un canal hacia lo divino, y en ciertos ritos seguía siendo una puerta hacia la muerte. Un ritual por encima de todos los demás mantuvo viva esta herencia, más aterrador que cualquier otro. Los misterios dionisíacos. Dionisio, dios del vino, la locura, el teatro y, esta parte no la enseñan en la escuela, la locura ritual que requería transgresión sexual. Para el siglo V a.C., los misterios dionisíacos se habían convertido en un gobierno paralelo. Tenían sacerdotes, presupuestos, horarios, miembros registrados, exenciones fiscales. Si eras una mujer ateniense, especialmente de la clase alta, se esperaba que participaras en la bacanal, los ritos invernales de Dionisio. Esto no era opcional, era deber cívico. Así era como funcionaba. Salías de Atenas en procesión con otras mujeres. Viajabas al monte Parnaso o al monte Citerón, picos remotos donde no se permitía la entrada a ningún hombre. Vestías pieles de gamo. Llevabas el tirsus, un bastón envuelto en hiedra y rematado con una piña. Y entonces bebías, no vino, kikeón, una bebida sagrada hecha de cebada, agua, menta y un contaminante fúngico que más tarde se identificó como cornezuelo del centeno. El mismo compuesto que produce el LSD en el plazo de una hora, las mujeres ya no eran ellas mismas. Las fuentes antiguas las describen desgarrando bosques, gritando, con los ojos en blanco. Cazaban animales, ciervos, conejos, cabras, con sus propias manos. Y cuando los atrapaban, los desgarraban. Vivos, comían la carne cruda. Bebían la sangre, se la untaban en la cara. Esto se llamaba sparagmos, desmembramiento ritual, y homofagia, comer carne cruda como sacramento. Pero la parte más perturbadora no era caos, estaba coreografiado. Sacerdotes llamados bachoi guiaban a las mujeres a través de etapas. Primero purificación mediante la danza, luego intoxicación, luego la caza, luego la matanza, luego el acto sexual, a veces entre ellas, a veces con iniciados masculinos que habían sido drogados y llevados al bosque, a veces con falos de madera tallada que representaban al propio Dios. No eran símbolos, eran herramientas. El ritual requería penetración, requería orgasmo, requería la aniquilación del yo de tal manera que olvidaras tu nombre, tu esposo,
tus hijos, te convertías en el dios. El dios se convertía en ti, y cuando salía el sol, regresabas a Atenas. ¿Te bañabas? Volvías a tu telar, a tu cocina, a tus deberes. Nunca hablabas de ello, porque hablar de los misterios se castigaba con la muerte. No por el Estado, por el propio culto. El mal no necesitaba ejércitos. Tenía éxtasis, pero el éxtasis, como todas las fuerzas poderosas, tenía consecuencias que se propagaban a través de generaciones, de maneras que los griegos nunca reconocieron públicamente. Aquí está la parte que la arqueología no publicita: los bebés. Entre el 600 y el 300 a.C., las tasas de mortalidad infantil en Grecia aumentaron durante meses específicos. Los demógrafos notaron un patrón: picos 9 meses después de los principales festivales religiosos. Los estudiosos debatieron durante décadas. ¿Desnutrición? ¿Enfermedad? Luego encontraron los pozos. En 1989, excavadores que trabajaban cerca de un templo de Deméter en Sicilia descubrieron un sitio de entierro masivo. En su interior, los restos de más de 200 bebés, todos menores de 6 meses, todos mostrando signos de desnutrición, a pesar de haber sido enterrados con ofrendas de comida. No habían muerto de hambre por accidente, habían sido abandonados para morir. La teoría: las mujeres que quedaban embarazadas durante los ritos misteriosos, incapaces de identificar al padre, incapaces de explicar la concepción, abandonaban a los niños al nacer. Algunos templos incluso tenían lugares designados para esto. Ranuras de piedra construidas en muros donde los bebés podían ser insertados y olvidados. Los griegos las llamaban apotetai, sitios de rechazo. Si eras partera en la Atenas del siglo IV a.C., esto era parte de tu trabajo. Dabas a luz al niño, comprobabas deformidades, y si la madre no decía nada, no pedía nada, no mostraba reconocimiento, lo sabías. Envolvías al bebé. Caminabas hacia el templo. Lo dejabas. Cobrabas tu tarifa. El sistema estaba tan normalizado que Aristóteles lo discutió clínicamente en su Política, recomendando el control poblacional mediante la exposición de bebés defectuosos. No menciona los ritos misteriosos. No hace falta. Todos lo sabían. Pero aquí está el detalle más cruel. Algunos de estos bebés se dejaban vivos, deliberadamente, como ofrendas, en templos de Artemisa, diosa virgen, protectora de las mujeres. Se han encontrado cientos de pequeños huesos en depósitos de cimientos, enterrados bajo columnas, sellados en muros. Los griegos creían que un edificio necesitaba un alma para mantenerse en pie, y el alma más poderosa era la que nunca había pecado. Un bebé, tomado antes del habla, enterrado vivo en miel para preservar el grito, eso era ingeniería estructural. Los filósofos debatían sobre ética en el ágora. Los arquitectos enterraban niños en el mortero. Pero entre todos estos rituales, uno se destacaba por encima de los demás en importancia política y misterio sexual. Una vez al año, Atenas realizaba su ritual más sagrado, más secreto, más políticamente poderoso, y se centraba en un solo acto: el hieros gamos, el matrimonio sagrado. Así es como funcionaba. La Basilinna, la esposa del rey Arconte, el funcionario religioso más alto de Atenas, era preparada ritualmente durante 14 días. Ayunaba. Se bañaba en manantiales sagrados. Era ungida con aceites infusionados con mirra y azafrán. Vestía una túnica carmesí bordada con abejas doradas, símbolos de Deméter. En la 14ª noche, durante el festival de la Santesteria, era conducida al Bucolión, un antiguo edificio de piedra cerca del ágora, y allí esperaba. A medianoche las puertas se sellaban desde afuera. Los sacerdotes formaban un perímetro. No se permitía que nadie se acercara a menos de 50 metros. En el interior, la Basilinna yacía en un lecho ritual cubierto de lana y tallos de cebada. Y entonces, según todas las fuentes antiguas, Dionisio mismo entraba en la habitación. No un sacerdote.
no un actor, el dios. Lo que ocurrió dentro de esa cámara nunca se registró, pero sabemos que duró hasta el amanecer. Sabemos que la Basilina emergió en trance, incapaz de hablar durante 3 días. Sabemos que su esposo, el rey Arconte, tenía prohibido tocarla durante 1 mes después. Y sabemos que la prosperidad de Atenas para el año siguiente dependía enteramente de esta unión. Si la Basilina se negaba, Atenas se enfrentaba a hambruna. Si hablaba de lo ocurrido, era ejecutada, apedreada hasta la muerte fuera de las murallas de la ciudad. Si su esposo la cuestionaba, era despojado de su cargo. Los estudiosos modernos han debatido esto durante siglos. ¿Era un sacerdote enmascarado? ¿Una alucinación inducida por drogas? ¿Una consumación simbólica con una estatua? Pero los antiguos griegos no hablaban en metáforas como nosotros. Cuando decían que el dios entró en la habitación, querían decir que el dios entró en la habitación. Y cuando la Basilina gritó, y las fuentes confirman que lo hizo, ese fue el sonido de lo sagrado. Aquí está el detalle que más debería inquietarte. Este ritual continuó durante más de 800 años. A través de guerras, plagas, revoluciones políticas, sobrevivió a la caída de Atenas ante Esparta, a la conquista macedonia, incluso a la primera ocupación romana. Solo terminó en el 396 d.C., cuando una turba cristiana quemó el Bucolión hasta los cimientos y ejecutó a la última Basilina entre las cenizas. El suelo de ese edificio, cuando fue excavado en 1932, estaba manchado de negro, no con hollín, con algo más antiguo. Pero ¿por qué persistieron estos rituales durante tanto tiempo y por qué desaparecieron finalmente de manera tan completa? Regresa a donde empezamos. El templo, las mujeres, el secreto. Para cuando el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, estos rituales se habían convertido en una vergüenza. No para los cristianos, para los propios griegos. Intelectuales como Platón y Aristóteles habían pasado siglos tratando de racionalizar la religión griega, de despojarla de sangre y locura, de hacerla filosófica. Lo lograron en las escuelas. Pero en los templos, en las cuevas, en las arboledas a medianoche, las viejas costumbres nunca se detuvieron. Los gobernadores romanos informaron con disgusto que las mujeres griegas seguían desapareciendo en las montañas cada invierno. Seguían regresando con la ropa rota y la mirada vacía. Seguían negándose a explicar. En el 186 a.C., el Senado romano emitió el Senatus Consultum de Bacchanalibus, un decreto que prohibía los ritos dionisíacos en toda Italia. La pena por participar: ejecución. Más de 6.000 personas fueron asesinadas en la purga que siguió. Pero en la propia Grecia, los rituales continuaron en la clandestinidad durante 3 siglos más. ¿Por qué? Porque las mujeres no se detenían. Esta es la parte con la que los historiadores luchan. Queremos imaginar víctimas, coerción, control patriarcal. Pero la evidencia sugiere algo mucho más perturbador. Las mujeres querían esto. Lo organizaban, lo financiaban, lo protegían, mataban para preservarlo. Las tesmoforias no fueron impuestas por hombres, estaban prohibidas a los hombres. Los misterios dionisíacos no fueron infiltrados por mujeres, fueron liderados por mujeres. Los rituales les daban algo que la sociedad griega de otro modo les negaba: poder fuera del matrimonio, éxtasis fuera de la maternidad, violencia sin castigo. Durante 3 noches al año no eran esposas, eran diosas. Cuando los templos finalmente cerraron, cuando murió la última sacerdotisa, cuando las arboledas quedaron en silencio, las mujeres no lo escribieron, no lo transmitieron, lo dejaron desaparecer. No porque sintieran vergüenza, porque sabían que nadie les creería de todos modos. Hoy, caminamos por las ruinas del Partenón y vemos filosofía, democracia, belleza de mármol. No vemos la sangre en los cimientos. Los griegos nos dieron la lógica, la geometría, el teatro, la estructura misma del pensamiento que construyó el mundo moderno. Pero también nos dieron esto:
el conocimiento de que lo sagrado y lo horripilante no son opuestos. Son lo mismo visto desde ángulos diferentes. Cada civilización oculta algo. Cada edad dorada tiene una sombra. Cada templo tiene un sótano. Y la pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo pudieron hacer esto?, sino ¿qué estamos haciendo nosotros que nuestros descendientes descubrirán con horror? Si esto te inquietó como debería, suscríbete. Porque la historia no se repite, solo cambia de disfraz. Y nosotros se los estamos arrancando un ritual a la vez.